Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, acabamos de cantar algunas alabanzas, ¿no?, que nos dicen y nos recuerdan lo que es la palabra del Señor a nuestras vidas. En una de esas se mencionaba que la palabra es más dulce inclusive que la miel. Y eso es algo lindo. Hasta que no probamos la miel no sabemos realmente lo dulce que es. Y cuando no vamos a la palabra y no la leemos, no percibimos realmente lo lindo y lo dulce que es la palabra del Señor. Pero por otra parte, también en nuestro diario vivir atravesamos momentos complicados también, ¿no? Y lo mencionaba el hermano Rodito ahí en una de las alabanzas. Hay momentos que son agrios en la vida, hay momentos difíciles. Y si no vamos a lo dulce, a la palabra del Señor, pues también es fácil dejarnos llevar por el desánimo y el desaliento en esos momentos. Entonces, una pregunta que todos nos podemos hacer es si realmente hemos atravesado momentos de desaliento y de desánimo en nuestras vidas. Y la respuesta obviamente es que sí, porque en distintos ámbitos vivimos eso, no es parte del día a día. Tal como papás, tal vez algunos se sienten alguna ocasión desanimados por comportamientos de los hijos o por problemas económicos en los matrimonios, en las parejas, hay problemas también. Se pasan momentos de desánimo y podemos hacer una lista súper larga de los momentos en los que nos vemos y nos sentimos desanimados. Pero también inclusive tal vez hoy mismo alguno de nosotros hasta sintió algo de desánimo para venir inclusive a congregarnos, ¿no?, por las cosas que nos pasan. Pero qué lindo es dejar esas cosas atrás y no dar lugar a esas cosas. Y estamos acá justamente para alabar al Señor, para conocerle más. Y como hermanos estamos unidos para apoyarnos también unos a otros. En los ejemplos más conocidos que tenemos en la Biblia podemos percibir eso también, ¿no? Hay momentos en los que muchos personajes bíblicos también han pasado momentos de desánimo. Por ejemplo, si recordamos a José, él vivió muchas injusticias. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Y cómo se habría sentido él en ese momento? El más jovencito, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Y una vez que ya estaba en Egipto, igual, por hacer el bien, hacer lo correcto delante del Señor, hablaron cosas en contra de él y fue encarcelado igual, injustamente. Todas esas cosas pueden llevarnos al desánimo también. Ejemplos siguen como el de Job. Las pruebas le vinieron siendo el justo Job. Pruebas que tal vez él no merecía pasar, pero el Señor va obrando así en cada vida, ¿no? Pero ahí se siente tal vez cierto desánimo. Cómo no recordar también lo que le pasó a David. Pero eso ya fue también a causa de consecuencia de su pecado. Y ahí vivió momentos muy duros, tristes, y él lo expresa en los Salmos, es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero vayamos, por favor, hermanos, al libro de Ruth. El pastor nos hablaba también acerca de algunos libros del Antiguo Testamento. Este libro pertenece a los libros históricos. Vamos al primer capítulo de Ruth. Y hablando un poco de esto que es el desaliento, vamos a ver aquí lo que le pasó a Noemí. Y nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación como la que vamos a ver aquí, que vivió Noemí? Vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 5 del primer capítulo. Y lo leemos juntos. Palabra de Dios. 2 y 3. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aquí era una familia, ¿no? El esposo, la esposa y sus 2 hijos. Continuamos hasta el verso 5, por favor, 2 y 3. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
¿Qué pasó en el 3? Y murió marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí el 5. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su madre. Por eso, hermanos, les decía, ¿no? Pongámonos en el lugar de Noemí. ¿Cómo se habría sentido? Perdió primero a su marido, pasaron 10 años, dice, y en ese tiempo perdió también a ¿quiénes? A sus 2 hijos. Qué difícil es sentir eso, ¿no? La pérdida de un ser querido, mucho más si es el marido, y después están los 2 hijos. Aquí lo leemos tan rápido estos versículos, pero nos dice que pasaron 10 años. Y pasar el tiempo con estas pruebas es complicado, ¿no? No te recuperas tal vez de una y viene otra. Y están ahí, es un dolor profundo. Por eso digo, ¿cómo se habría sentido ahí Noemí ante esta situación? Pero la historia no queda ahí. Y observamos en estos versículos que esta historia comienza tanto con quebranto como con muerte. Así empieza esta historia. Pero continúa y veamos lo que dicen los versículos 14 al 16. Lo leemos, por favor. 14 y 16. Al 16. 2 y 3. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo. Este es un pasaje que ya conocemos, ¿no? Y lo hemos visto recientemente. Pero en esto, hermanos, vemos que Noemí se quedó sin los hijos, pero se quedó con las esposas de sus hijos. Y no pensando solo en ella, más bien les dice a ella que retornen a sus lugares de nacimiento, porque la vida de una viuda era complicada. Y no pensó en ella, más bien les dice: váyanse. Por eso les dice: y ellas alzaron otra vez su voz, el 14, y lloraron. Y Orfa, una de ellas, dice, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, esta es una actitud de lealtad que debemos resaltar, ¿no? No todas las personas son así, no todos actuamos así, pero Ruth demuestra aquí una lealtad inquebrantable, y eso es una respuesta a algo que vamos a ver después. Pero la historia, hermanos, muy resumida, vayamos al capítulo 4, continúa. Aquí Noemí se queda acompañada de Ruth y pasan muchas cosas. Pero en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10 es lo que vamos a leer. Aparece Booz y vamos a ver lo que sucede acá. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Y lo leemos juntos, 2 y 3. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Hermanos, la historia muy resumida en esto pasa, ¿no? Que conoce Ruth a Booz,
Y dice acá que él redime a Ruth y por ende también a Noemí. Entonces encontró ahí, a través de Ruth, Noemí encontró otro panorama distinto. Por eso es que dice el 9, ¿no? Y dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Maglón. ¿Para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Cómo va cambiando la historia, no? Habíamos visto que empieza como con quebranto y muerte, pero van cambiando las cosas. Y veamos finalmente lo que dice el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo. 2 y 3. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Miren cómo termina esta historia. Esto está al finalizar este capítulo. Entonces nace un hijo de todo esto y es Obed. ¿Y quién fue Obed? Es padre de Isaí, es el padre de David, era el abuelo del rey David. Y ya sabemos ahí, también lo hemos visto en las anteriores reuniones, ¿no? Ahí viene la genealogía de Cristo. Entonces, ¿cómo van cambiando las cosas? Empezó con quebranto y muerte, pero vemos cómo termina acá. Termina con gozo y vida esta historia. Pero en todo esto, hermanos, ¿qué es lo que hizo la diferencia? Y al leer, y volvamos por favor al capítulo 1, es que Noemí, a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo, a pesar de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos, en todo ese tiempo, por eso es que el desánimo y el desaliento nos puede llevar, si en nuestra carne nos dejamos llevar, es muy peligroso. Pero miren lo que acá menciona. Veamos el versículo 6 del capítulo 1. ¿Qué es lo que decía Noemí después de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos? Leemos el verso 6, 2 y 3. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles. Lo que me llama la atención, hermanos, y quiero resaltar acá, es que a pesar de la situación que estaba viviendo, ella estaba confiando en Dios. Por eso dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Estaba pendiente, estaba en esa conexión con el Señor a pesar de su situación. ¿Qué dice el verso 8? Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Otra vez esto, ¿no? Por eso les decía, hermanos, esto es algo que quiero resaltar. Dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos a cada una a la casa de su madre. Ustedes ya no tienen nada que hacer conmigo, ya murieron sus esposos. Libérense de mí. Pero les dice: Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y ahí muestra que Noemí, a pesar de su situación nuevamente, estaba conectada con el Señor y entregaba en el Señor todas las cosas que estaban pasando. El verso 9 por eso también dice: os conceda ¿quién? Jehová, que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, hermanos, esto nos muestra que a pesar de las circunstancias que se pueden llegar a atravesar, debemos hacer eso, ¿no? Lo que hemos hablado al principio, ir a esa parte dulce, a ese alimento dulce que nos llena,
que es la palabra del Señor. En esos momentos amargos que se atraviesan en la vida, pues tenemos aquí la palabra del Señor y la confianza en Él lo cambia todo. Vemos en esta historia justamente eso, ¿no? Lo que había mencionado hace rato, del quebranto y la muerte que inicia, termina con gozo y vida esta historia. Y eso nos muestra una parte de que el desaliento es parte de nuestras vidas. Lo que le pasó a José, lo que le pasó a Job, lo que le pasó a David, lo que nos muestra el Nuevo Testamento, Pablo, todas las circunstancias difíciles en las que tuvo que atravesar. Pero quien estuvo ahí siempre es el Señor quien nos sustenta y nos fortalece. Y recordando un poco de lo que le pasó a David, hay momentos muy difíciles que se atraviesan y vayamos por favor a los Salmos, al Salmo 32, al versículo 3. Porque recordando un poco la historia de David, a él le habían pasado muchas cosas a causa de su pecado y estaba viviendo las consecuencias de esa desobediencia. Pero vamos a ver cómo es que él refleja esa situación por la cual estaba pasando. Salmos capítulo 32, versículo 3. Leamos juntos, 2 y 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hermanos, esto es algo que nos demuestra que inclusive vivir momentos tan complicados, no solo el desánimo, el desaliento, hasta a veces la depresión, es algo que el cristiano no es inmune a eso. Vivimos en esta carne, somos frágiles y si damos lugar a esas cosas es complicado. Y miren lo que dice aquí David, mientras callé, porque él estaba ocultando y había ocultado su pecado. ¿Cómo se sentía? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No era un solo momento, no era un pensamiento que se le venía esporádicamente, sino que él se sentía así, acá indica, todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Qué situación tan complicada, no tan difícil. Miren lo que dice un poquito más adelante el capítulo 38, los versículos 3 al 8. Aquí David está hablando de lo mismo y vamos a ver qué es lo que dice. Salmos capítulo 38, versículos 3 al 8, y lo leemos juntos. 2 y 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hermanos, qué terrible estar en una situación así. Y esto a causa del pecado, ¿no? Por eso la Biblia describe que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque al final del error y los errores que cometió, tuvo un corazón de arrepentimiento y de humillación delante del Señor. Y eso es lo que el Señor busca de todos nosotros, ¿no? Porque nos equivocamos, vivimos aún en nuestra carne. Y si algún momento damos lugar, cometemos errores. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos esa actitud. Pero Él describe esta situación e imaginarnos todo esto es muy complicado. Y Él reconoce y dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Qué terrible sentirse así. No poder dormir tal vez a causa de algo que está en nuestra mente. Creo que es una de las cosas más desagradables que nos puede pasar, ¿no? No poder ni siquiera descansar, dormir.
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. El 6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, tal como el otro versículo, no eran momentos esporádicos, eran días completos que se sentía así, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces esto, hermanos, nos muestra también que podemos atravesar situaciones así por distintas causas, tal como hemos visto, ¿no? Lo de José, injusticias, el Señor permite muchas veces. Lo de Job igual son pruebas. En el caso de David era una consecuencia de su pecado, pero se viven situaciones difíciles y no estamos ajenos a eso. Y esa es parte de ese desaliento, del desánimo que puede llegar a nuestra vida en cualquier instante por distintas situaciones. Pero también está la otra parte, ¿no? Que es el ánimo que encontramos en la palabra del Señor. Nuevamente, esa dulce miel que está a nuestro alcance. Es como cuando el enfermo sabe que puede acceder a un medicamento, pero no tiene la voluntad de ir a la farmacia a comprar algo. Nosotros tenemos acá la palabra del Señor y es esa miel tan dulce que nos puede hacer pasar el momento amargo. Y vamos a ver un poquito de esto y cómo también las palabras de aliento nos pueden cambiar las situaciones, ¿no? No sé si recuerdan, hermanos, el 2019 hemos atravesado en nuestro país situaciones de convulsión en las que había incertidumbre, estábamos pendientes de las noticias, en algún caso no podíamos salir de nuestras casas. Era un momento tenso, ¿no? En los que todos estábamos así en incertidumbre. Pero recordando un poquito mucho más atrás en la historia, en la Segunda Guerra Mundial hay una historia y hay un discurso que es muy conocido. Era del primer ministro británico, Winston Churchill. Y ellos estaban viviendo, en nuestro caso hemos vivido tal vez este momento de conflicto, en incertidumbre y tal vez angustia y desesperación, no sabíamos qué hacer. Pero imaginémonos en aquel momento, en la Segunda Guerra Mundial, estar en una ciudad que estaba a punto de ser invadida, que podríamos morir, ver sufrir a nuestros parientes, no sé, tantas cosas con la guerra. Pero en el Reino Unido estaban atravesando una situación complicada, ya que los nazis, Alemania, ya habían invadido gran parte de Europa, inclusive habían invadido ya Francia, y lo único que quedaba era el Reino Unido, como la resistencia, lo último que faltaba para que realmente todo después esté conquistado. Y aparece Winston Churchill con un discurso que habló hacia todas las personas, porque los alemanes habían aparecido con una operación que se conoce como Blitz y habían bombardeado la ciudad a los civiles, cosa que no debería haber sido la correcta, pero 8 meses de bombardeo se vivieron en Londres. O sea, nos imaginamos, hermanos, aquí hemos estado unos días, ¿no? Pero toda la ciudad estuvo 8 meses bajo un bombardeo constante y existieron en ese tiempo 20,000 muertos, casi 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Era una situación bastante complicada. Pero como les decía, aquí apareció Winston Churchill y les dio un discurso que fue eso que necesitaban las personas para seguir en pie, para no desmoronarse. Y les voy a leer parte de lo que decía ese discurso. Es un fragmento de ese su discurso refiriéndose hacia el gobierno nazi y hacia todo lo que estaban viviendo. Él decía acá y se dirigía a la nación diciendo: llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo.
lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Incluso si así pasara, cosa que ni por un momento creo que suceda, esta isla o gran parte de ella fuera subyugada o estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio, más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia, hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al rescate y la liberación del viejo mundo. Entonces, hermanos, esto parece así de sencillo, ¿no? Pero el impacto que tuvo de verdad este discurso está marcado en la historia de nuestra humanidad como uno de estos discursos que hizo que las personas en el Reino Unido aguantaran ese momento tan difícil. Y les dio la valentía para aguantar esos 8 meses y finalmente, hermanos, sí, reaccionó Estados Unidos, aguantaron ellos el ataque alemán, se resistió y finalmente la Segunda Guerra Mundial pues no la ganaron los alemanes. Pero es lo que me llama la atención de esto, hermanos, es cómo las palabras igual pueden cambiar la situación, cómo pueden alentarnos, ¿no? Acá decía que nunca nos rendiremos, sea por el costo que sea. Estaremos peleando y luchando y que lo iban a hacer juntos. Entonces, si esto pasa, hermanos, en un ámbito natural, ¿cuánto más en el ámbito espiritual nosotros que conocemos la palabra, alimentarnos y llenarnos de lo que dice para superar esos momentos? Y lo paradójico de todo esto, hermanos, es que Winston Churchill con este discurso puso firme una nación, pero él al final de sus días, él lo llamaba así, tenía un perro negro, decía, que a veces se le aparecía. ¿Y saben qué? La depresión lo invadió a él. Y miren cómo es ese contraste, ¿no? Algo paradójico. Él impulsó a una nación, les puso firmes, los alentó a seguir luchando, a no decaer. Pero él al final de sus días decía eso, ¿no? Tengo un perro negro que me persigue. Y sintió depresión. Y a veces es así. Pero lo importante es esto, hermanos, ¿no? Cómo las palabras de aliento y mucho más si son de la palabra del Señor pueden transformarnos a nosotros y ponernos firmes para seguir adelante. Por eso, hermanos, leamos lo que dice también el Salmo 118. Vamos un poquito más adelante. Los versículos 1 al 9. Tal como recordamos lo que habíamos visto de Noemí, a pesar de sus circunstancias, ella confiaba en el Señor. Salmo 118. Noemí confiaba en el Señor y saben, hermanos, la confianza en el Señor lo cambia todo absolutamente. Y vamos a ver qué dicen acá desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Lo leemos juntos, 2 y 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah, y respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Hermanos, no se sabe con exactitud quién escribió este salmo. Lo más probable es que haya sido inclusive Moisés, y en el tiempo que estaban saliendo de Egipto. Pero esto nos muestra esto que les decía, ¿no? La confianza en el Señor definitivamente lo cambia todo.
Y lo volvemos a leer porque es muy importante en esa situación difícil. Dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, le alabamos a Él por eso, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Tanto énfasis en esto, ¿no? Es para siempre su misericordia. A veces cuesta entender lo que atravesamos, situaciones difíciles, pero el Señor está en control de todo y Él nos muestra su misericordia. Debemos seguir confiando en Él. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia, dice el 5, ¿qué más dice? Invoqué, y me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Miren ahí la respuesta. Él invocó y dice, tuvo respuesta. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Un recordatorio, hermanos, de que debemos confiar siempre en el Señor. Eso es lo que debemos hacer y no se debe apartar de nuestra mente eso, mucho más en el momento difícil, ¿no? El Señor está con nosotros. Vimos en la historia de Noemí, estuvo desde el quebranto y la muerte hasta el gozo y una nueva vida que aparece al final. Pero en todo ese proceso estuvo el Señor, tanto en el momento triste como en el momento de gozo. Lo mismo con nosotros. Pero hermanos, saben, los momentos de prueba es donde más conocemos la misericordia del Señor. Y eso también debe estar en nuestra mente. En los momentos de gozo, sí, a veces solemos olvidarnos de muchas cosas. Pero en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, es donde más aprendemos a conocer al Señor, su amor y su misericordia. Entonces eso nos ayuda a tener otro enfoque en nuestra vida. Y si bien en el Nuevo Testamento no hay muchas palabras que se repitan como aliento, pero saben, hay algo que se repite constantemente y es que no desmayemos. Y estas son palabras de aliento también, no desmayar. Vamos a ver algunas de ellas. En 2 Corintios, en el capítulo 3, vayamos por favor al Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo estaba haciendo algunas recomendaciones. En el capítulo 3 de 2 Corintios, vamos a leer, el versículo 18, desde el versículo 18 y ahí conectamos con el capítulo 4, el versículo 1. Y lo vamos a leer juntos. 2 y 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, ahí está. Son palabras de aliento, nos dicen no desmayemos. Y por eso dice el 18 del capítulo 3, dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, miren ese privilegio que tenemos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El 4 dice por eso, como consecuencia, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, el desánimo, el desaliento puede llegar en distintos ámbitos. Acá está hablando del ministerio inclusive. El pastor, las personas que están a cargo pueden sentir momentos de desánimo y desaliento.
Pero aquí es una exhortación y un recordatorio a que por la misericordia del Señor, dice, hemos recibido responsabilidades y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y no debemos desalentarnos. Les decía al principio, a veces hasta es una lucha tal vez para algunos venir a congregarnos los domingos, porque nos sentimos tal vez desalentados por cosas que nos han pasado, pero estamos acá y debemos animarnos unos a otros. El verso 1 del capítulo 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, seguimos adelante a pesar de la adversidad, de las situaciones. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor y no desmayamos. ¿Qué dice un poquito más adelante en este mismo capítulo? El versículo 16 hasta el versículo 18. En el capítulo 4. Y la anterior reunión también el pastor nos hablaba acerca de lo que es vivir por fe, ¿no? Lo importante que es la fe. Y aquí nos está hablando de lo mismo, pero nos da también estas palabras de aliento. Y vamos a leer los versículos 16 al 18. 2 y 3. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, es difícil muchas veces, en medio de la prueba, de la dificultad, comprender los propósitos que el Señor tiene en nuestras vidas, ¿no? Aquí está hablando de la debilidad de nuestro cuerpo, inclusive. Sé que todos de una u otra forma tenemos algún problema en nuestra salud. En algún caso tal vez mucho más severo, en otros no tanto, pero básicamente todos tenemos esos problemas. Y dice el versículo 16 nuevamente, dice, por tanto, y como les decía, esta parte está hablando de la fe, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Comprender eso para una persona que está relativamente bien es más fácil de decirlo, ¿no? Pero eso recuerdo siempre y se me ha quedado ahí marcado y grabado, que estas palabras las repetía la hermana Gregoria cuando estaba postrada en un lecho durante bastante tiempo. Y escuchar eso de una persona que está realmente atravesando una situación tan difícil demuestra esa confianza en el Señor, esa fe genuina que tienen los hijos del Señor. Y comprender eso es maravilloso. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, cuerpo, sí, con el tiempo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, toda tribulación es momentánea y pasajera, para nosotros es mucho más difícil porque nuestro tiempo sí es corto y limitado, pero el Señor es eterno y tenemos una eternidad junto a Él. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Comprender eso es muy importante. El 18 por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y eso, hermanos, es tan importante. Cuando vemos a alguien así con problemas, nos duele mucho, ¿no? Pero debemos recordar ahí que todo es temporal. Y si estamos en las manos del Señor, tal como hemos visto y hemos cantado en esa alabanza, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, nada absolutamente. Y esa es nuestra seguridad y es nuestra esperanza también. Entonces,
Hay varios pasajes que nos hablan acerca de que no debemos desmayar, de alentarnos, no de caer en el ministerio en el que hemos sido llamados. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Seguir adelante. Si hay problemas físicos, igual no decaer. Es el Señor, y dice que el hombre interior se va renovando de día en día, y ese alimento lo recibimos a través de su palabra. En Efesios 3, 11 al 13 vamos a ver también que debemos alentarnos cuando vemos a otras personas que están en aflicción. Efesios capítulo 3, versículos 11 al 13. Y lo vamos a leer juntos. Capítulo 3 de Efesios, versículos 11 al 13. Lo leemos juntos, 2 y 3. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y eso, hermanos, nos llama nuevamente a no desmayar, a no desfallecer, a no perder el ánimo. Conforme al propósito, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice que es un propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, yo no sé cómo el mundo puede vivir en medio de la aflicción y sobreponerse. Definitivamente eso no lo sé. Pero los que creemos en Él, sabemos esto, ¿no? Que tenemos esa plena seguridad, esa confianza, la que dice aquí, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, a ese propósito eterno. Somos sus hijos, tenemos la salvación, la vida eterna con Él. Y por eso dice, por lo cual pido que no desmayéis, que no nos desalentemos a causa de sus tribulaciones. El apóstol Pablo había pasado un montón de tribulaciones y necesidades, pero les llama y él les dice, no desmayen por lo que yo estoy pasando. Más bien recuerden lo que el Señor ha hecho con ustedes, que tenemos esta seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, aquí está otro recordatorio a no desmayar, a no desanimarnos, a seguir adelante. Gálatas 6:9, un poquito más atrás. También nos habla de que no debemos cansarnos de algo específico aquí. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Leemos juntos, 2 y 3. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy puntual dice, ¿no? Tal vez muchas veces dices, ¿para qué voy a seguir haciendo todas estas cosas, tratando de ayudar y todo, si al final las personas pagan mal? O en la misma iglesia, ¿para qué voy a seguir haciendo si tengo más pruebas? Pero es muy claro lo que dice aquí la palabra del Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Miren, son palabras de aliento de que debemos seguir adelante. Nos refresca esto un poquito y quiero que lo leamos también. 2 Tesalonicenses dice lo mismo, capítulo 3, versículo 13. Porque es muy fácil dejarnos llevar por el desánimo y el desaliento. Yo sé que muchas veces, inclusive acá en la iglesia pasa eso, ¿no? Podemos decir, Señor, pucha, yo estoy haciendo estas cosas, estoy tratando de vivir una vida de santidad, pero a veces me vienen pruebas, o tal vez nos pasa con algunos hermanos, tal vez sentimos que no nos valoran, no sé. Pero hermanos, Dios está en control de todo, no dependemos de las personas. Él está en control de todo. 2 Tesalonicenses 3:13, ¿qué es lo que dice? 2 y 3. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahí está nuevamente.
no desmayar, no cansarnos de hacer el bien, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Otro versículo que habla de esto, y creo que es uno de los que más me gustan, en el Nuevo Testamento dice, Romanos 12:21, dice que, ¿recuerdan? A ver, lo vamos a leer, es muy cortito, pero que no debemos ser vencidos de lo malo, sino hay que vencer el mal con el bien. Dice así Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Son igual palabras de aliento, ¿no? Si recibimos cosas malas de alguien, no debemos pagar con la misma moneda. No seas vencido por las cosas malas, sino hay que vencer con el bien el mal. Eso nos debe alentar también, hermanos. Algo muy importante que el Señor Jesucristo también nos recomendaba, y en una frase leía algo, ¿no? Para nosotros a veces es muy usual o común escuchar esto, ¿no? Las personas suelen decir esto: ya hemos hecho de todo, ahora solo queda orar. Y podríamos tal vez estar de acuerdo, ¿no? Pero debería ser al revés. Orar siempre. Esa es la instrucción del Señor, no dejar la oración para el final. Es como decir, ya hemos hecho lo que humanamente hemos podido, ahora recién lo dejamos en las manos del Señor. Y no debe ser así. Miren lo que dice Lucas capítulo 18. Vayamos por favor a Lucas. Aquí estaba hablando el Señor acerca de una parábola. Lucas 18. Vamos a leer el versículo 1. Leemos juntos, 2 y 3. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Otra vez está esta palabrita, ¿no? No desmayar, no desfallecer, seguir siempre. Pero el versículo 7 y 8, vamos a ver un poquito qué decía esta parábola. Dice el versículo 7 y 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta igual muy fuerte para nosotros, ¿no? En una alabanza también menciona esto y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué hallará? ¿Qué va a encontrar en su iglesia? Nosotros somos el templo de Cristo. ¿Qué va a encontrar en nosotros cuando Él venga? ¿Va a encontrar fe? ¿O qué va a encontrar en nosotros? No sabemos el día que vaya a venir el Señor, pero ¿qué va a encontrar? Pero dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Y esto es lo que debemos enfatizar, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, esto es tan importante. Y como les mencionaba hace un momento, ¿no? En los momentos en los que estamos bien, los que tenemos gozo, solemos alejarnos tal vez en nuestra carne de las cosas del Señor. Pero la tribulación, la prueba nos vuelve a llevar a Él y nos permite conocerle con mayor intensidad, porque Él hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero en medio de eso, debemos reconocer algo, ¿no? Que los momentos de mayor clamor en nuestras vidas no han sido en los momentos de gozo y tranquilidad, sino han sido en los momentos de prueba y tribulación. Y por eso dice acá, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuántas veces hemos estado fervientemente orando? Yo sé que no todos somos iguales. Qué lindo sería que todos logremos estar siempre así, ¿no? Clamando todo el tiempo. Por eso el versículo 1 decía, también les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es tan necesario en nuestras vidas, no como en esa frase, ¿no? Hemos hecho ya todo lo que podíamos, ahora solo nos queda orar. Pues no, pues debemos orar en todo tiempo y no desmayar. Leamos finalmente, hermanos, 2 Corintios capítulo 4. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, lo conocemos bastante bien, pero creo que lo vamos a comprender de mejor manera ahora. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Habíamos leído ya ciertas porciones de este mismo capítulo y vamos a leer esta para recordarnos que son palabras de aliento que vienen del Señor. Leemos juntos, 2 y 3. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, el versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos toda esta riqueza, esa miel tan dulce que es la palabra del Señor, pero está en este cuerpo que es tan frágil, con el que aún convivimos con el pecado y sus debilidades. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En este cuerpo tan frágil, tan débil, el Señor, a pesar de todas nuestras debilidades, pues Él se glorifica en nosotros. Y creo que eso es algo que por lo cual debemos agradecer y recordar siempre. Finalmente, hermanos, quiero leerles las estrofas de un himno que qué bonito es poder cantar al Señor las verdades que dice la palabra, ¿no? En este himno es de día en día, y quiero que le prestemos atención a lo que dice su letra. Dicen así estas estrofas: día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo solo ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación. Creo que refleja, hermanos, todo lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Y las alabanzas también son un medio de gracia del Señor que nos ayuda a superar los momentos de tribulación. Y creo que eso es necesario en nuestras vidas, hermanos, porque es fácil dejarnos llevar por el desánimo, pero confiemos siempre en el Señor. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.